Hola, ¿qué tal? Lo que vamos a ver hoy con este segundo Festival de México, Ciencia, Cultura, Arte y Sociedad, en este video vamos a ver un poquito lo que son las culturas del norte, más allá de Mesoamérica, y es sobre todo la cosmogonía de los Guayquiras. Los Guayquiras era un pueblo que estaba en Baja California, exactamente en la parte más sur, lo que conocemos ahora como el municipio de Loreto. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí pongo una referencia, aquí está esta zona es la zona de Loreto, y ahí habitaban los guaycuras, ¿no? No era el único pueblo que habitaba ahí, había muchos pueblos que estaban habitando, y era muy diferente a lo que conocemos, bueno, cuando nos imaginamos una cultura antigua antes de la conquista de América por parte de los españoles, como por ejemplo la parte de Mesoamérica, ¿no? Donde teníamos todo un ritual, zonas de grandes monumentos, zonas de gran avance tecnológico, debido a que se asentaron y fueron justamente, ya no fueron nómadas, ¿no? Sino fueron sedentarios y empezaron a tener necesidades que tal que avanzaron en su cultura. A partir de Mesoamérica hacia arriba, todas las culturas a partir del norte, lo que conocemos como el norte, recorriendo todo Estados Unidos, lo que conocemos ahora como Estados Unidos y Canadá, prácticamente todas las culturas eran nómadas debido al clima, ¿no? Entonces, debido a que eran nómadas, no desarrollaban una cultura basada en monumentos ni basada en escritos, simplemente eran cazadores recolectores. Pero eso no quiere decir que no hayan tenido un golpe cultural y por supuesto que no hayan tenido toda una historia alrededor de lo que ellos necesitaban, ¿no? Una de las principales cosas que los guayquiras habían desarrollado junto con otros pueblos que estaban en ese momento era el cielo, es decir, ellos crean sus propias historias. La mayoría de las historias se perdieron. ¿Por qué? Porque al ser nómadas, no dejaron nada escrito y simplemente llegaban los conquistadores, o en este caso los ingleses en la parte de Estados Unidos, y destruían todo. Solo pocas culturas desarrollaron bueno, un interés en ciertos ya antropólogos que dejaron registro de lo que era su lenguaje y preservaron todo esto, ¿no? Pero eran pocas, realmente. Por ejemplo, en Estados Unidos los Lakota que vivían en la parte norte, en la parte central y norte de lo que hoy conocemos como Estados Unidos, sí hay registros de todo su lenguaje, incluso que hay gente que todavía ahorita lo estudia, pero había otras culturas que desaparecieron simplemente porque, pues al no ver rastro y al ser desaparecidas, al ser eliminadas en esta conquista, pues simplemente no nos enteramos de lo que hacían, ¿no? California tuvo un interés, sobre todo en la corona, estaba muy lejos de lo que era la Tenochtitlan o la Nueva España, y simplemente lo que se basaban entonces era en tratar de hacer símiles con lo que conocemos hoy como pues yo y esta historia, ¿no? Entonces quiero ver si es cierto, sobre todo porque al llamarle California estaban bueno, refiriéndose a una historia que en ese momento no sabían que era un mito o era una cosa, pensaban igual que era cierto, ¿no? Entonces era una novela de caballerías de Garci Rodríguez Montalvo, y era muy popular en esa época, ¿no? Y entonces en este caso se llamaba Las Sergas de Espiandán. Ahí mencionaban a California. California era una isla dominada por una gran reina, déjenme ahorita se las pongo. Era una gran reina que se llamaba Calafia, ¿no? Y una de las cosas más interesantes aquí está. Entonces, esta era la zona de los Guayquira. Fíjense que había otras culturas ahí, los Sechimi, los Monkey, los Pericú. Entonces, incluso los Guayquira estaban divididos, o sea, no era una sola cultura porque eran nómadas, ¿no? Entonces se dividían en bandos. Estos bandos no pasaban de 500 individuos e incluso desarrollaban diferentes lenguajes ellos mismos, ¿no? Entonces, su propio dialecto. Desgraciadamente toda la zona de Baja California, los lenguajes simplemente se perdieron porque a los españoles no les interesaba conservar la cultura de esta gente si no se dejaban españolizar o simplemente convertir al cristianismo, ¿no? Entonces, si no te quieres convertir al cristianismo, simplemente te elimino del mapa, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicieron. Prácticamente los Guayquira desaparecieron del mapa en 1800, ¿no? Quedarán algunos rasgos, por ahí algún rastro de ellos, pero todos los pueblos de Mesoamérica para arriba simplemente la cultura se perdió, a excepción de la zona de Nayarit, que esa zona todavía se conserva. Pero de ahí en fuera para arriba
prácticamente como le llamaban los aztecas. Los aztecas tienen un término, bueno, los mexicas tienen un término para esta gente del norte, que eran, como les decía, los romanos, a los pueblos que no pertenecían a la cultura romana, le decían bárbaros. Entonces los mexicas le llamaban a todos los que estaban ahí medio salvajes, que no tenían una cultura sedentaria, le llamaban eh, chichimecas, ¿no? Entonces para todo lo del norte eran chichimecas. Quién sabe qué eran, pero eran chichimecas, ¿no? Y era muy curioso porque en la zona sur, en esta parte de la California, obviamente se aislaron porque no tenían contacto con otra cultura, ¿no? Entonces, prácticamente toda la raza o lo que era esta gente simplemente se empezó a mezclar entre sí y conservaron rasgos muy típicos, que eran estatura baja y cabeza alargada. Se perdió, no hay registro, bueno, hay un poco de registro, pero ahorita vamos a ver grabados que hacían los jesuitas, que fueron los que trataron de evangelizar a esta gente que no pudieron, ¿no? Calafia, ¿no? Una de las cosas más interesantes es que Calafia, bueno, el reino de Calafia, esta isla, justamente tenía muchos tesoros, mucho oro. Entonces a los españoles, recordemos que a veces la fantasía, incluso actualmente, se mezcla con la realidad. Entonces fueron a explorar la parte de California, lo que ellos llamaron California, ¿no? Entonces llevaron jesuitas, se llevaron gente para que empezaran a ver si había pueblos, empezaran bueno, transformar o convertirlos al cristianismo, ¿no? Otra de las cuestiones es que los españoles pensaban que esto era una isla, ¿no? Entonces, básicamente la isla de California, ¿no? Incluso los mapas, de todos los mapas, los registros ya eran muy parecidos, ¿no? Eran muy buenos realmente. Pero fíjense cómo todo California, prácticamente California y la Baja California, era una isla para ellos, ¿no? Entonces, pensando justamente en esta novela fantasiosa, y pensaban que ahí, bueno, había muchos, y no hubo nada, ¿no? Entonces, rápidamente a finales del siglo XVI, más o menos 18, 1700, se dieron cuenta que no había más que desiertos. Entonces, tuvo poco interés en la corona española esta zona, ¿no? Y bueno, ya conocemos la historia, ¿no? De California y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, hablando de esto, justamente tenemos que, eh, bueno, como, bueno, podemos poner aquí la presencia de los españoles, a diferencia de la zona sur, que era Mesoamérica, simplemente eran misiones cortas, pequeñas, que iban simplemente tomando el terreno, ¿no? Uno de los primeros misioneros jesuitas fue Johann Jacob Begart, ¿no? Pongo la foto, que fue el que tomó registro, ¿no? Por casualidad, bueno, dejaron este libro de las noticias de la California, eh, para enterar a la gente lo que estaba pasando en esa isla. Interesante, ¿no? Entonces, pero nunca, realmente nunca les causó interés. Después de que se dieron cuenta de que no había tesoros, ni había reina, ni había nada, simplemente toda esa zona se llenó de misiones. Por eso los nombres de Estados Unidos de la zona de California tienen nombres de santos, ¿no? San Diego, Los Ángeles, Santa Anita. ¿Por qué? Porque eran misiones cortas, decididas a conquistar terreno, pero no a evangelizar. Se dieron cuenta que los salvajes que ellos llamaban simplemente no tenían como la parte de Mesoamérica, ¿no? Que era toda una cultura que simplemente cambiaban un dios y ponían el dios verdadero que ellos llamaban. En este caso la cultura pues simplemente no ocurrió, ¿no? Entonces, interés por tener algo que tener como registro de los pueblos y sobre todo de los guaycuras, ¿no? Dejo aquí está el libro que escribió, como su reporte que escribió Jacob Begart, este jesuita, que serían los habitantes aborígenes de la península de California. Fíjese que ya le llama península, ¿no? Entonces, rápidamente los españoles se dieron cuenta que no era una isla, sino era una península. Entonces, perdió interés, ¿no? Fue un interés más cultural, como la parte de conquistar, pero espiritualmente a los locales, nada más, no fue así. ¿Ok? Entonces, bueno, pero una de las cosas más importantes es que este pueblo sí tenía una cosmogonía, nada más que no, pues no la podemos conocer debido a esta falta de escritos y falta de monumentos para hacer esta referencia y tener este preámbulo, ¿no? A lo que podríamos conocer como las culturas del norte, los pueblos del norte, ¿no? Entonces no sabemos realmente más que lo que, bueno, los escritos de este fraile jesuita, ¿no?
Entonces, pero sí, observaban el cielo, tenían leyendas, sobre todo eran de guerra, es decir, utilizaban el cielo para ubicarse y sobre todo para pronosticar situaciones de guerra con los enemigos. Recuerden también que en estas zonas no había recursos, entonces los recursos eran escasos y si invadía una cultura, invadía a la otra, simplemente utilizaban el cielo para bélico, era cosa bélica. Todos ellos lo usaban, ¿no? Entonces no era como en el caso del Mesoamérica que ellos utilizaban el cielo para sus cosechas. Aquí era guerra, ¿no? Atacar al enemigo utilizando las estrellas y basado justamente en estas formaciones que ellos veían, ¿no? En un cielo completamente precioso porque era zona desértica. Entonces, debido a que los recursos eran escasos, toda la información que tenían del cielo simplemente lo usaban para cuestiones bélicas, ¿no? Entonces, bueno, hay una referencia en el libro de este jesuita en donde vemos, bueno, sus leyendas o su cosmogonía. ¿Ok? Entonces, en la zona de Loreto, bueno, resume el jesuita, que el sol, la luna y los luceros eran hombres. Y las mujeres que todas las noches caían al mar del poniente se veían precisados a salir de nado por el oriente. También explicaba que las estrellas eran alumbradas y que hacían en el cielo el espíritu visitador del Guayaqui, enviado por Gumongo, espíritu principal. Entonces, fíjense que existen estas historias o esta cosmogonía basado simplemente en historias muy parecidas a lo que vemos en todas las culturas, ¿no? También informaba también que los indígenas, en este caso de la isla de Trinidad, que eran también guaycarás, nada más que eran otro tipo de guaycarás, enemigos de los guaycarás de la zona de Loreto, que no mirasen a las cabrillas del cielo, porque al mirarlas acarreaban muchas desdichas y bueno, en este caso, infelicidades, ¿no? También en esta historia que cuenta el jesuita, el mismo vocablo utilizado para referirse a las 6 partes que dividían. Ellos dividían el cielo en 6 partes. Mellibó era la temporada de pitayas, que eran las que salían, y por lo tanto, la segunda era Amadá Api, temporada de tunas y pitayas agridulces. La tercera, Amadá Api Gaya. La cuarta, Amayel, de frío intenso. La quinta, Mellibén. Y la sexta, Mellibén Mayi, que era la de hambre y escasez, que lo podemos relacionar con la parte del verano, ¿no? Entonces, fíjense que ellos asociaban a su parte nómada todas estas cuestiones en las cuales tenemos asociado siempre al clima y asociado a la cosmogonía para, ya sea para guerra o para saber si va a haber florecimiento. Aquí no había cosechas, aquí había cuestiones de si va a florecer o no en la parte desértica, en este caso todos los nopales, ¿no? Todas las pitayas, todas las tunas, ¿no? Entonces, bueno, bueno, consistía su cosmogonía y no nada más era de ellos, era de todos los pueblos nómadas del norte. Entonces, no tenemos una gran referencia de lo que sería actualmente o lo que podremos tener como en Mesoamérica. Sin embargo, su importancia fue básica, digo, toda la cultura que tenemos de los nómadas de Estados Unidos. Ellos sí recolectaron, desgraciadamente en México hay muy poco, ¿no? Y nada más está de los guayquirás, pero no hay otra referencia de estos pueblos nómadas del norte, porque simplemente se defendían de esta invasión de sus territorios y bueno, ya sabemos qué pasó. Los guaycarás desaparecieron, en 1800 dejó de existir esta cultura y todas las culturas que estuvieron en Baja California simplemente desaparecieron. Entonces no tenemos ya más referencia de ellos y es una lástima porque, bueno, ellos aportaban mucho en la parte desértica, en la parte nómada, como lo hicieron los Lakotas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, eso es toda la referencia que tenemos de ellos, tratar de evangelizar estas pequeñas misiones en lo que era primero California, como una isla llena de tesoros, se dieron cuenta que no estaba. Después llegaron los habitantes que llegaron a la fiebre del oro en San Francisco, y bueno, ya lo demás sabemos que es historia, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay otra referencia, ¿no? Aquí hay otra referencia sobre los grabados que existía de esta gente, que no sabemos realmente, pues ya están extintos como cultura, no sabemos su lenguaje, era único, y bueno, tenemos simplemente que quedarnos con la idea de esta cultura nómada que tenía una cosmogonía, pero desgraciadamente nos quedamos con muy poco, ¿vale?
Entonces, bueno, con eso quiero cerrar y quisiera después profundizar un poquito sobre no nada más estos, sino otras culturas nómadas que existieron en la parte norte de México. ¿Vale? Entonces, bueno, muchas gracias y nos veremos muy pronto en otras cápsulas donde hablaremos de estos temas.